8:45. La primera entrevista es presentada por McDonald's, mi lugar favorito siempre. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a las 8:45 por Canal Antigua. Los saludan Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz Durán. Hoy tenemos dos temas que, como siempre, son aquellas noticias que se están comentando en toda Guatemala. Curiosamente, los dos asuntos que vamos a abordar hoy no solo tienen que ver con nuestro país, sino también con otros hechos que están pasando en el resto del mundo. En esta primera parte vamos a hablar con la analista política Roxana Caguas sobre el tema de la despenalización de la producción, la comercialización y el consumo de las drogas. Como ustedes saben, hoy anunció el presidente Otto Pérez Molina que van a conformar una comisión de alto nivel que va a estar liderada por la vicepresidente Roxana Valdetti, cuyo objetivo va a ser ir a conversar con los presidentes, con los gobernantes de los otros países de Centroamérica y ver si se puede avanzar, por lo menos en la región, lo que es la idea de la despenalización, repito, de los estupefacientes prohibidos, sobre todo por el gobierno de Estados Unidos, en el caso de la producción, distribución y consumo, y de esa manera poder bajar todos los delitos y crímenes relacionados con esta actividad. Así que, pues, comenzamos dándole la bienvenida a Roxana Caguas. Roxana, muy buenas noches. Buenas noches, Marta Yolanda, Estuardo, buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. ¿Cuál es el principal argumento en contra de la despenalización? Principiemos por ahí. Bueno, yo te diría que el argumento en contra es que al liberarse las drogas va a incrementarse significativamente el consumo de la droga a nivel de los jóvenes y va a ser un proceso de tipo bola de nieve donde va a ser imparable poder detener el consumo de drogas y entonces el país se va a destruir. ¿Y hay evidencia que pruebe lo contrario? ¿Hay evidencia que muestre eso? ¿Qué tenemos en el mundo? Absolutamente. En el caso de Portugal, especialmente, ellos en el año 2001 despenalizaron las drogas y a partir de ese momento se creyó que se iba a incrementar el uso de las drogas por los jóvenes y lo que nos damos cuenta es que sucedió todo lo contrario. Entonces, lo que podemos decir es que no hay una prueba contundente de que al despenalizar las drogas se va a incrementar significativamente el consumo. La evidencia es todo lo contrario, La evidencia Roxana, es todo lo contrario. Que cuando eso sucede se le quita, por ejemplo, hay ciertos puntos que no debemos nosotros olvidar, propios de la naturaleza humana. Y el primero es esa extraña atracción que tienen algunas personas por lo prohibido. Y con el solo hecho de que esté despenalizado se puede tratar como se tratan otros vicios. Porque un punto muy importante y una de las cosas que nosotros hemos abordado también en otros espacios es que el consumir droga es una droga. Lamentablemente esa es la realidad. Aquel que decide el consumir drogas se está destruyendo a sí mismo. Es un vicio, pero no es un crimen porque no hay daño a terceros, aunque los familiares y las personas que amen a estas personas sufran, tienen la posibilidad de conversar y discutir con los drogadictos, mientras que en este caso se ha creado todo un mercado prohibido que ha aumentado el precio de estos estupefacientes, haciendo que muchas personas que andan buscando precisamente qué está prohibido para que sea más caro, se vayan a meter en ese negocio. ¿Tenemos ejemplos de algún otro producto que no sea necesariamente drogas, que haya sido prohibido y que, y que luego hayamos tenido una decisión diferente con relación a ese producto o servicio? Absolutamente. El mejor ejemplo lo tenemos en el caso de Estados Unidos y la prohibición del alcohol en los años más o menos 1920 a 1933. Durante ese tiempo se prohibió la comercialización y la distribución de la comercialización y la distribución de la droga, del alcohol, perdón. Sin embargo, sí se podía consumir alcohol. Lo que eso causó es que se creó un mercado sumamente lucrativo a nivel de las mafias tipo Al Capone y demás, donde ellos empezaron a capitalizar
en ese mercado de la distribución ilegal del alcohol, porque siempre había consumo de alcohol, porque el consumo de alcohol no era prohibido y la gente quería consumir alcohol. Entonces, en el caso de Estados Unidos, por 13, 14 años se prohibió la comercialización y distribución de alcohol. ¿Eso qué causó? Las mafias terroríficas que sabemos que estaban en Chicago, en Nueva York, etcétera, y el crimen organizado y demás. Contrario a ellos, se dan casos como los países escandinavos, que dijeron, nosotros no queremos implementar un sistema como el que hizo Estados Unidos, porque vimos que la prohibición no funcionó y por ende lo que ellos hicieron fue invertir más recursos en lo que era educación y concientización acerca de lo que eran las drogas a las familias, a los padres, con el propósito de que la gente no consumiera alcohol, y eso tuvo efectos mucho más positivos que la prohibición de distribución y comercialización de alcohol en Estados Unidos. Entonces, si nos remontamos a casi un siglo atrás de historia y vemos los países escandinavos comparados contra Estados Unidos, y ahora, una década atrás, vemos Portugal con la despenalización de las drogas, podemos decir que el proceso de despenalización más bien coadyuva a eliminar problemas como el crimen, la corrupción, que son causados por la comercialización de la droga. Y yo quisiera solo hacer una división en que este tema hay que tratarlo de dos ángulos diferentes que están relacionados. Uno es el problema de la drogadicción como tal, y el otro es el tema de la prohibición de la distribución de las drogas. En el caso de la drogadicción como tal, ese es un problema que hay que analizarlo, como decías, Marta Yolanda, en función de que es el individuo el que libremente decide consumir la droga, decide consumir el alcohol, mientras que la prohibición es donde el gobierno se mete a querer manejar de una u otra manera prohibirle la acción libre que el ciudadano desea tomar, que el individuo desea tomar. Entonces, creo que hay que evaluar que en el caso del consumo individual de drogas es una decisión personal, mientras que lo que es la prohibición tiene efectos colaterales como el crimen organizado, corrupción, cárceles sobresaturadas. Y es ahí donde podemos ver que los casos como Portugal hace 10 años o el caso de los países escandinavos, en el caso de hace un siglo con la prohibición del alcohol, nos dan ejemplos de que la despenalización puede tener efectos mucho más positivos para eliminar el crimen organizado, que es el que nos causa serios problemas a los ciudadanos en el día a día. Voy a repetir aquí algo que se dice mucho en la calle, que digamos quienes están, y en este caso Roxana, está argumentando por la descriminalización y la despenalización. Ella de plano es, y lo voy a decir como lo dicen, ella es narco. Y ella la está siendo pagada por los narcos y le está haciendo a favor a los narcos, y ella es definitivamente la que quiere la destrucción de la sociedad, y en muchas iglesias se dice que aparte de ser el diablo, Satanás y todos los males de la humanidad, ¿verdad? Y ese es un argumento que ha entrado muy, pero muy en el corazón y en el sentimiento y la pasión de las personas. ¿Qué responderías a eso de quien defiende la despenalización es narco por definición, por estar defendiendo eso? Bueno, yo los invito a que me investiguen. Obviamente, el que nada debe, nada teme. Me parece que es una falacia totalmente increíble que quieran decir que quien está a favor de la despenalización es narco. Simplemente lo que yo les diría es que hay que abrirse al diálogo y a discutir opciones. ¿Por qué los gringos no quieren? Y acabamos de escuchar al embajador de Estados Unidos diciendo que ellos se cierran a siquiera la posibilidad de poner el tema en la mesa. Yo creo que la sociedad, los políticos gringos tienen tanta presión de tantos grupos sociales, tanto religiosos como grupos que quieren parecer políticamente correctos, que a nivel de opinión pública es demasiada presión la que yo creo que el gobierno y los congresistas norteamericanos tienen que manejar, y no desean crear otro tema de discusión que les complique sus puestos políticos. Sin embargo, hay varios datos muy interesantes, y yo
pienso que cada vez son mucho menos los que opinan, como mencionaba Estuardo hace unos instantes, y me voy a referir directamente a las encuestas y las estadísticas, no solo de Guatemala, que fue asombroso. La semana pasada Prensa Libre hizo un sondeo con las preguntas que hacen a sus lectores, y casi el 66% de los que votaron dijo que estaba a favor de la despenalización. Eso aquí en Guatemala. Además de eso, la semana pasada estuvo de visita en nuestro país el presidente de la Drug Policy Alliance, que es Ethan Nadelman, que por cierto vino en una visita de muy pocos días, por eso no pudo tener una presencia mediática mayor, pero tengo entendido que regresa en un corto tiempo, y entonces sí ya se le va a escuchar a él más en nuestro país. Y esta que es la organización más importante que hay a nivel mundial en búsqueda de todas esas regulaciones que nos eviten toda esta criminalidad, que reduzcan toda la criminalidad y delincuencia relacionada con la producción, comercialización y consumo de las drogas prohibidas, que según en el mismo Estados Unidos hay una creciente ya concientización, porque eso implica pelear contra tus prejuicios, los prejuicios de mucha gente, de cómo hasta hoy se les ha dicho que se tiene que abordar este tema. Pero es interesante cómo una de las cosas que Nadelman dijo en un almuerzo en que tuve la oportunidad de compartir con él, es que es cada vez mayor la cantidad de personas que son conscientes que la única solución que tenemos para acabar con este flagelo, sobre todo donde se está llevando a cabo la guerra y donde se están poniendo los muertos, que son principalmente hoy en México y en Guatemala, es despenalizándola. Y eso sin duda pues nos llena de entusiasmo y esperanza. Roxana, ¿qué pensás? Así es. Mira, solo para abordar un poco, Estuardo me hacía la pregunta recién de qué pienso en cuanto a ese fervor que hay, porque si yo estoy a favor de la legalización o la despenalización de las drogas, me van a acusar de o soy narco, o apoyo a los narcotraficantes, o me están pagando. Sin embargo, por el otro lado, vemos los números de la encuesta que tú mencionas de Prensa Libre, 66, 68%. Demasiados narcos en Guatemala. Demasiados narcos. Yo incluida. No, mentira. Entonces ahí podemos ver que realmente aún tiene más peso todavía quienes tienen la capacidad de hacer bulla a nivel mediático. ¿Tiene futuro la propuesta del presidente Otto Pérez Molina? Yo pensaría que sí, pero tiene que aprovechar ese caudal de gente, como los encuestados de Prensa Libre, para que lo empiecen a apoyar. Él se tiene que apoyar de la sociedad civil, y es algo que es una oportunidad nueva que el gobierno actual tiene, porque gobiernos anteriores no han integrado a la sociedad civil para que les apoye. Entonces yo creo que sí tiene posibilidades. Roxana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que estés pronto de regreso con nosotros a las 8:45. Vamos a la pausa y